Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos al canal y aquí tenemos la Biblia de Estudio Teología Bíblica de D.A. Carson. Bueno, la tenemos aquí, ¿por qué? Porque ya mañana, al día de hoy, que es 3 de octubre, estamos a un día del lanzamiento oficial de esta Biblia en todos los medios electrónicos y luego a partir de allí se esperará lo que sea para que lleguen a todos los lugares, los locales donde pueden llegar a tener esta Biblia. Pero bueno, estamos aquí para presentarte este video sobre una de las partes de los contenidos tan edificantes de esta Biblia que hicimos la reseña completa en dos partes, que te dejo aquí el link de esa primera parte de la reseña donde vimos, bueno, hasta casi el Nuevo Testamento, y luego la segunda parte de esta Biblia que te dejo aquí el link, que estoy allí oliendo la Biblia en la miniatura de YouTube, bueno, ahí disfrutándolo al máximo en los dos videos, oliendo la Biblia de símil piel con índice que tengo aquí. Excelente, excelente, excelente. Y de paso aclaro, como dije recién, esta Biblia, que es la marrón, no es de piel genuina como les había dicho, que luego desde la editorial muy amablemente me corrigieron que es de símil piel en color marrón y también se encuentra en color negro, que sí es de piel fabricada, que es la que estamos viendo en pantalla, la de color negro. Bueno, vamos a ver de esta Biblia ahora, el artículo que tiene que ver con el periodo intertestamentario me llamó mucho la atención para compartirlo con ustedes, con la aprobación de la editorial, por supuesto. Una de las partes que es la teología en el periodo intertestamentario. ¡Vamos! Aquí tengo abierto justamente el artículo del periodo entre los testamentos, donde, bueno, nos da allí varios datos de la historia, de los periodos de los diferentes, bueno, allí imperios que pasaron durante ese tiempo, con mapas, con ilustraciones, con cuadros, bueno, hasta que llegamos a la parte final donde nos va a decir los desarrollos teológicos de aquel momento histórico, pero también lo que me interesó muchísimo, que es compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con el monoteísmo, la elección y la centralidad de la Torá en ese tiempo histórico previo al advenimiento de Emanuel, de Dios con nosotros, de la encarnación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a leer lo que dice aquí, se los voy a compartir brevemente por algunos párrafos solamente, para no utilizar mucho tiempo, pero que sí pueda ser muy potable. Dice así el texto: los desarrollos teológicos. Durante el periodo intertestamentario, las creencias judías estaban firmemente arraigadas en el Antiguo Testamento, pero también experimentaron algunas revisiones relevantes. Estas se hicieron en respuesta a tres factores clave. 1. El pueblo judío necesitaba dilucidar cómo vivir bajo la subyugación relativamente constante de los poderes extranjeros. Punto número 2. Los numerosos judíos que vivían fuera de la Tierra Santa tuvieron que desarrollar una teología que los capacitara para vivir en medio de paganos y adorar a Dios fuera del templo. Y 3. El pueblo judío del periodo intertestamentario estaba expuesto a nuevas formas de pensamiento que afectaban inevitablemente a sus creencias. La más importante de estas fue el helenismo, la cosmovisión dominante del periodo. Algunos judíos intentaron sincretizar su fe con las ideas helenistas, aunque otros se resistieron a esta influencia. La existencia de varios partidos diferentes dentro del judaísmo nos recuerda que estos desarrollos teológicos no fueron uniformes. La diversidad teológica fue la característica del período. Es importante tener en mente dicha diversidad a la hora de valorar el trasfondo judío del Nuevo Testamento, por lo que quizás deberíamos referirnos con mayor precisión a los trasfondos judíos. Sin embargo, dentro de dicha diversidad también encontramos ciertas creencias que eran comunes a casi todos los judíos. 4 fueron particularmente importantes: el monoteísmo, la elección, la centralidad de la Torá
y la escatología. Y ahí vamos a ver un poco de cada uno de estos 4 términos muy importantes en cuanto a los desarrollos teológicos del período intertestamentario, pero sobre todo previo al advenimiento de Cristo. Punto número 1 tiene que ver con el monoteísmo. La idea del Antiguo Testamento que existe un solo Dios verdadero y supremo, el único a quien se debe adorar, pasó sin cambios al período intertestamentario. Este monoteísmo distinguía el judaísmo de la mayoría de las demás religiones del período comprendido entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No obstante, durante dicho período algunos judíos se involucraron en una especulación considerable sobre la existencia y la influencia de otros poderes estrechamente relacionados con Dios. Así, desarrollaron de forma extensa la enseñanza del Antiguo Testamento sobre los ángeles y en ocasiones atribuyeron una importante función a conceptos del Antiguo Testamento como la sabiduría y la palabra por su función como mediadores entre Dios y sus propósitos para los seres humanos. Estos mediadores llegaron a ser importantes, en parte por la creciente tendencia a enfatizar el carácter trascendente de Dios, cada vez más alejado de la vida cotidiana del pueblo judío. Estas especulaciones dejaron su marca en el Nuevo Testamento, aunque la teoría de que estas figuras prepararon el camino para que los cristianos primitivos adscribieran la divinidad a Cristo está más allá de lo que se puede probar. En cuanto al término que viene ahora, tiene que ver con la elección, y va a decir así: los judíos del período intertestamentario sostenían firmemente una de las enseñanzas centrales del Antiguo Testamento. Dios escogió a Israel para que fuera su pueblo especial. Por su propia iniciativa misericordiosa, Dios entró en un pacto con este pueblo. De hecho, esta convicción se fue haciendo cada vez más importante conforme la persecución, como la que se produjo bajo Antíoco IV Epífanes, y la dispersión obligó al pueblo judío a reafirmar y proteger su identidad única. Al mismo tiempo, la división del judaísmo en partidos contendientes significaba que estos competían entre sí por la distinción de ser el verdadero Israel. La elección se convirtió, pues, en algo más que en el hecho de que Dios hubiera escogido una nación. La elección comenzó a vincularse con cierta clase de comportamientos que servían para identificar a los judíos que eran en verdad los elegidos. En algunos círculos judíos, las obras o los méritos personales se transformaron en un importante fundamento de la elección. Los cristianos del Nuevo Testamento entraron en este debate afirmando que la adhesión a Jesús, el Mesías, era la única señal verdadera de la elección. Y en cuanto a la centralidad de la Torá, que era la ley judía, la ley de Moisés, va a decir lo siguiente este artículo: cuando Dios escogió a Israel, le dio al pueblo una serie de mandamientos y prohibiciones que exponían sus obligaciones para con él dentro del pacto. Esta ley, en hebreo Torá, basada en un pacto mediado por Moisés, era fundamental para la vida de Israel. La obcecada negativa del pueblo a conducir su vida en obediencia a la ley condujo a su exilio. Los judíos del período intertestamentario eran unánimes en su convicción de la importancia de vivir bajo la Torá, con el fin de mantener su lugar dentro del pacto de Dios y como medio de separarse de las culturas hostiles en las que vivían. Sin embargo, durante ese periodo se produjeron 2 desarrollos en la visión judía de la Torá cuya importancia es digna de consideración. En primer lugar, el contenido de la Torá se debatió. Aunque casi todos los judíos coincidían en la permanente validez de la ley de Moisés, las condiciones en las que vivían en medio de los paganos y en muchos casos lejos de la Tierra Santa llevaron a ciertas revisiones. Algunos grupos, como el de los saduceos, insistían en que solo la ley escrita de Moisés debía gobernar al pueblo. En cambio, otros grupos, como el de los fariseos, buscaban proporcionar al pueblo directrices para la vida diaria, ampliando
ampliando la ley escrita de Moisés. Sus interpretaciones y aplicaciones de la ley escrita se transformaron casi en una segunda ley, una ley oral que se alzaba junto a la ley escrita. Muchos fariseos afirmaban que esta ley se había originado en el propio Moisés. Fue esa ampliación de la ley la que Jesús tuvo en mente cuando criticó a algunos fariseos y maestros de la ley por insistir en la obediencia a la tradición de los ancianos, aun cuando esa tradición minaba la ley escrita. Y en segundo lugar, el gran énfasis colocado en la obediencia a la Torá durante el período fomentó una especie de legalismo entre algunos judíos. El equilibrio entre la elección de Dios por gracia y la respuesta humana en la salvación es delicado y resulta fácil inclinarse demasiado hacia uno de los dos lados. El pueblo judío del período intertestamentario mantuvo una convicción viva sobre la importancia de la elección divina por gracia. Sin embargo, dado el gran énfasis atribuido a la obediencia a la Torá como medio de acceder y vivir dentro de su elección por gracia, se hizo demasiado común una cierta dependencia de dicha obediencia para el mantenimiento del estatus personal delante de Dios. La diversidad sobre la relativa importancia de la gracia de Dios y la obediencia humana a la ley marcó este periodo de la historia judía. Sin embargo, la mayoría de los judíos coincidían en que hacer la ley era un fundamento necesario para asegurar la elección de Dios. Es probable que esta tendencia fuera la que Pablo tuvo en mente cuando advirtió sobre buscar ser justificados por las obras de la ley, y allí están los pasajes. Finalmente, vamos a ver lo que va a decir acerca de la escatología en este periodo especial de la historia del pueblo de Israel previo al advenimiento de Cristo y el comienzo del nuevo pacto. Va a decir lo siguiente: durante ese periodo, la mayoría de los judíos se encontraban a la expectativa de un tiempo cuando Dios intervendría de forma decisiva para recompensar a su pueblo y castigar a los malvados. El regreso de algunos de ellos a la tierra de Israel fue el comienzo del cumplimiento de las promesas proféticas, pero muchas de las promesas quedaron incumplidas. Israel languidecía bajo la dominación gentil y el pueblo estaba lejos de la justicia que los profetas habían predicho. Una considerable diversidad marcó esta expectativa escatológica general. Los grupos que disputaban de posiciones de poder y privilegio, como los saduceos, no tenían una fuerte esperanza escatológica. Aquellos judíos que mantenían una robusta expectativa acerca del futuro diferían considerablemente sobre cómo cumpliría Dios esa expectativa. Muchos aguardaban a un Mesías regio y guerrero, según el modelo de David, a quien Dios usaría para introducir su reino final. Y nos manda a ver en especial los Salmos de Salomón. Esta esperanza explica por qué el pueblo intentó convertir a Jesús en su rey tras el milagro espectacular de alimentar a los 5.000. Otros judíos esperaban a dos Mesías, uno regio y otro sacerdotal. Y nos manda a ver los partidos, la diversidad judía y los esenios. Otros no lo esperaban en absoluto, pensando que Dios intervendría directamente o por medio de un intermediario angelical. Esas diversas ideas sobre el Mesías dificultaban de manera particular que Jesús se identificara a sí mismo como el Mesías sin crear confusiones o malentendidos. Probablemente de ahí su renuencia a usar a menudo este título. Un desarrollo intertestamentario importante relacionaba la escatología con la literatura apocalíptica. Esta tenía sus raíces en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Daniel. Se suele asociar con frecuencia el término apocalíptico con un cierto tipo de escatología, que se centra en un giro repentino y dramático de los acontecimientos en el que el presente siglo malo da paso a una era de justicia. Esta división de la historia en dos épocas es fundamental para la escatología del Nuevo Testamento. Sin embargo, la revelación de que el Mesías vendría dos veces exige una modificación importante en el esquema.
La primera venida inaugura una nueva era, pero sin erradicar la antigua. Con la segunda venida de Cristo es cuando este antiguo siglo dejará de existir y la nueva era será consumada. Aunque usar apocalíptico para describir esta clase de escatología es inadecuado, resulta demasiado estrecho. El término apocalíptico procede de la palabra griega que significa revelación, y su esencia es la revelación de los misterios divinos a un ser humano a quien se le da acceso a las realidades celestiales. Nuestro mundo, con su pecado y su mal, es a menudo difícil de cuadrar con las realidades de un Dios poderoso y lleno de amor. Los videntes apocalípticos son llevados entre los bastidores de este mundo y reciben una visión de lo que está ocurriendo de verdad. Ven la realidad y el poder de Dios y reciben la percepción en sus propósitos en la historia. Los libros que adoptan esta forma se denominan con frecuencia apocalipsis, escritos en nombre de grandes figuras de la historia de Israel, por tanto seudónimos. Los apocalipsis eran un importante género literario en el período intertestamentario. El libro de Apocalipsis comparte muchas características con estos apocalipsis, y nos manda a ver la introducción de Apocalipsis, el género específicamente de Apocalipsis. Aunque no es seudónimo, Juan escribe en su propio nombre. El libro de Apocalipsis lleva al pueblo de Dios detrás del escenario de aflicción de este mundo para que pueda contemplar una visión de nuestro Dios en su trono, quien trabaja inefablemente a través del Cordero inmolado de Dios para llevar a cabo sus buenos y santos propósitos para toda su creación. Y así, de esta manera, terminamos con este artículo en particular de esta Biblia que es muy potable, muy entendible y que a mí me llamó la atención y quise compartirlo con ustedes. De paso te pregunto, ¿querés que compartamos otro contenido de esta Biblia? ¿Alguna lectura en particular de algún comentario? Déjalo en los comentarios para que podamos seguir desarrollando y presentando el contenido de esta Biblia, Biblia de Estudio Teología Bíblica de D.A. Carson, para poder bendecir, edificar nuestra vida con esta herramienta que a partir del 4 de octubre, o sea mañana al lanzamiento de este video, ya está disponible. Y si estás viendo este video en diferido, te recordamos, podés adquirir esta Biblia desde ya. Te animamos a que puedan utilizar el link de compra en Amazon que están en la descripción del video o en el comentario destacado, o podés ir a tu librería amiga, sobre todo si estás y querés comprar en CLC, CLC Uruguay, CLC México, CLC Panamá, CLC Colombia o CLC Perú. Podés ingresar a todos los sitios web que están aquí, que tienen el cupón de descuento COMRODO. ¿Para qué? Para que a través de tu compra puedas tener un descuento en tu compra online y que también puedas bendecir a nuestra familia y nuestro trabajo, que es para bendecirte a vos y edificarte a través de los contenidos de materiales cristianos edificantes y potables. Recordá también que si querés comunicarte con nosotros, aquí está el número que tenemos aquí. Te voy a estar atendiendo con responsabilidad de este lado. Así que este fue el video sobre los desarrollos teológicos en el período intertestamentario, utilizando la Biblia de Estudio Teología Bíblica de D.A. Carson, aquí con ustedes. Pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!